Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a trabajar estos portavasos utilizando unos trozos de madera de 10 por 10 centímetros. Unas impresiones en hoja de fotografía a todo color para realizar esto y un material por la parte de atrás que en este caso es yute. Pero pues vamos a tener estos en yute y los otros en foamy para que podamos ver la diferencia y ustedes decidan cuál les gusta. Para estos primero necesitamos entonces este brillo que le damos arriba, se lo damos con estos tarros que se llaman gemelos. Estos dos tarritos, al mezclarlos, nos dan la parte de el brillo, como lo vemos en esta parte, ¿no? Y debemos tener entonces en cuenta que con eso es que permite ese brillo. También podemos utilizar una laca transparente brillante como esta para poder realizar el brillo. No nos va a quedar igual, pero de todas maneras nos va a brillar. Así que lo primero que necesitamos son 4 trozos de MDF de 10 por 10. Estos trozos los vamos a pintar de blanco, pero antes de eso necesitamos lijarlos. La lija que necesitamos es una lija 220 para poder realizar el proceso del diseño de esta parte de la madera. La lija 220 la compramos de esta para poder entonces realizar el lijado de esta parte. La cortamos en trozos pequeños y nos salen para varios espacios de estos. Así que lo primero que necesitamos entonces son estos materiales. Para realizar el corte de esto, pues les voy a explicar cómo lo hacemos para que ustedes se den cuenta todo el proceso. Necesitamos los 4 cuadros, pero esos 4 cuadros necesitan primero pasar por unas máquinas para quedar de esta manera. Vamos a ver cuáles son las máquinas. Bueno, las máquinas que utilizamos entonces son esta para poder realizar el corte con esta sierra que tiene a este lado. Se dividen los trozos de madera de 10 por 10 y se empiezan a pasar de acuerdo pues al tamaño que en este caso necesitamos, ¿no? Podemos utilizar también esta para poder con esta partir la tabla grande, la que viene completa, para poder empezar a sacar trozos más pequeños y diseñarlo de esa manera. Para todo eso necesitamos pues unas herramientas, en este caso guantes, unas partes para poderse tapar los oídos, para poder minimizar el sonido de esto. Necesitamos tapabocas también. Esos tapabocas los necesitamos para poder minimizar la parte de lo que es el polvo de esto. O también la podemos cortar con esta otra máquina, pero esta nos deja un borde en cada una de las esquinas. Hace el corte, pero nos diseña un borde mejor. ¿Con cuál es más fácil? Con esta. Queremos trabajarla con esta. Esta nos da mejor al acabado también, pero pues ya podemos decidir entonces con cuál de las tres cortamos estas 4 partes. Esa es la parte inicial para poder tener estos 4 partecitas. Luego de eso nos deben quedar entonces de esa manera para colocar sobre la mesa. Vamos entonces a ver el paso a paso de cómo vamos a tener entonces esto. Lo primero que vamos a hacer es aplicarle lija a esta parte. La lija la sacamos entonces por pedacitos. Cortamos el trozo, sacamos un pedazo para empezar a lijar esto. Con ese trozo que saquemos, cortándolo con la tijera, empezamos a lijar todo esto. Luego de que lo tengamos lijado, vamos a pasar a pintarlo de blanco y a pintarlo después de negro. Pintamos por ambos lados de blanco y luego le aplicamos negro. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, luego de haber pintado las bases de blanco y negro nos quedaron de esa manera. Así que en esa parte quedaron así. Cortamos también unos trozos de foamy. Esos trozos de foamy son para, como ya les había dicho, estos los hicimos con esto que se llama yute. Y a eso les vamos a colocar entonces foamy por debajo. Debemos cortar un trozo de foamy igual al tamaño que tenemos ahí.
Con eso entonces realizamos lo siguiente. Pero bueno, antes les voy a mostrar qué es el yute. El yute es esta tela, parece un costal. De ahí sacamos entonces esos trozos. Ya está en la creatividad de cada uno como lo quiera realizar. Luego imprimimos la hoja a color. Cada una de esas cositas mide 8 centímetros. Y lo vamos a colocar entonces en esa parte. Recortamos normal. Recuerden que es una hoja de papel fotográfico donde se debe imprimir. Se imprime en una impresora normal, solamente que se coloca papel fotográfico para que nos dé mayor expresión el color y obviamente el brillo. Entonces, cortamos esto. ¿Por qué hicimos 6? Hay mesas que tienen 6 puestos y otras solamente 4. En la hoja nos salen 6. Para no desperdiciar los otros 2 trozos, sacamos entonces esta parte. Cortamos cada una de estas, aplicamos pegamento, dejamos un borde negro y así vamos entonces a pegar las 4 partes de esto. Luego de ello, entonces, vamos a pegar con silicona el foamy. Debemos aplicarle bien los bordes para que no se nos vaya a despegar luego. Aplicamos silicona y pegamos entonces esa parte. Hacemos presión y entonces así nos queda por debajo. ¿Para qué le colocamos el foamy? Para que la madera no quede sola y tenga un poco mayor de creatividad. Nos queda de esta manera. Así vamos a hacerlo con cada uno. Saqué 2 negros y 2 rojos para poderlo sacar. Vamos a cortar esto y vamos a pegar esa parte para ver cómo nos queda. Bueno, ya pegamos entonces lo que es el foamy y esa parte. Dejé esa para que pudieran ver lo siguiente. Es con un pegamento normal. Y lo que vamos a hacer es aplicarle pegamento por todas las esquinas. En todas las esquinas. Porque no debemos dejar colar luego dentro de la otra parte del líquido. Aplicamos así y luego con el dedo empezamos a emparejar para que todo nos quede uniforme. No vaya a quedar ninguna parte sin pegar sobre la tabla. Particularmente aquí en los bordes. En el centro no hay problema porque después la vamos a cubrir. Entonces queda de esa forma. Y entonces la colocamos ahí. Luego de esto hacemos presión con la mano. La mano debe estar bien limpia para que no vaya a quedar manchada. Y afuera tampoco nos debe quedar ninguna parte de lo que es el pegamento. Porque si nos queda, pasamos el pegamento de acá dentro de la figura y nos va a quedar igual feo. Miramos entonces por todas partes. Hacemos presión bien en lo que son las esquinas para que no nos vaya a quedar levantado nada. Y luego de eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a alisar entonces los 2 líquidos que le mostré al inicio. Que serían esos 2, ¿no? Se llaman gemelos. Cada uno tiene un color diferente y debemos mezclarlos por igual. Debemos mirar que nos queden iguales a ambos lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un tarro, también debe estar completamente limpio y seco, al cual le vamos a entonces hacer lo siguiente. Vamos a destapar uno y luego destapamos el otro. Como les digo, deben salir. Primero debemos mirar los que estén igual de líquido. Sacamos aquí, limpiamos y luego hacemos lo mismo con el otro. Miramos nuevamente en una parte plana que los dos nos hayan quedado en la misma altura y miramos a ver si nos alcanza para todos. Creo que no nos alcanza para todos, así que hacemos otro poquito, donde volvemos a hacer lo mismo. Colocamos en una parte bien plana, sacamos y volvemos a mirar que nos hayan quedado
a la misma distancia los dos. Cuando los tengamos así, entonces miramos que la tapa concuerde una con la otra, la blanca con la blanca, la roja con la parte roja. ¿Por qué? Porque al combinar los dos, ellos empiezan a tomar una reacción. Después de eso, entonces empezamos con un palito de pincho, con un palo de paleta, a revolcar, a revolver muy bien esto. Eso empieza a tornarse con una serie de burbujas dentro. Y también empieza a darle una parte de lo que es calor, o empieza a calentarse. Debemos agitarlo bien hasta que empecemos a sentir el calor para luego aplicarlo. Entonces vamos a agitarlo por unos cuantos segundos para poder hacer la siguiente parte. Bueno, luego de haber agitado toda esa parte, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos de otra persona que nos ayude a aplicar el líquido aquí. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Podemos untar nuestro dedo para poder aplicar acá. Lo podemos untar directamente o colocarnos un guante. Si no nos hundamos mucho, con un solo dedito lo podemos hacer. Entonces vamos a aplicar el líquido sobre esta parte. Y aplicamos una cantidad. Aquí encimita, si lo ven que se estaba corriendo. Después de que lo tenga ahí, entonces hago lo siguiente. El líquido está caliente. Esto nos indica que ya empezó la reacción para poder dar el brillo. Debemos aplicarle una buena cantidad para que no nos quede de esa manera. Vamos a hacerlo por ese lado para que vean cómo cae el líquido. Vamos a aplicarlo así. Y de esa forma entonces debemos aplicar. Debemos estar en un lugar donde no vayamos a manchar, porque si se dan cuenta cayó en la parte de abajo. Y lo otro debe estar muy limpio porque tampoco nos debe caer nada sobre la base de la figura. Además de eso debe estar bien plano, porque si lo dejamos así ella empieza a correrse. Y en la medida que se corre nos va a quedar como las ondas. Si se dan cuenta acá, no sé si se alcanzan a ver acá, pero se ven las ondas. Debemos aplicar bien por todos lados y dejar que esto seque. Todas estas brechitas que quedan ahí no nos pueden quedar sobre la figura. Y así sucesivamente le vamos a aplicar a todas. Le aplicamos a esta y hacemos lo mismo. Entre más se agite, más calientico se va a poner. No nos quema, pero se siente calientica la reacción que hacen estas dos partes químicas ahí. Aplicamos entonces, si se dan cuenta, solamente un dedo me debo untar para que no vayamos a tener luego que untarnos la ropa y de pronto dañarla, porque pues esto se endurece como si fuera un vidrio. Entonces simplemente lo que hacemos es esto, le aplicamos por el borde un poco de la que se nos cayó acá, aplicamos entonces así y por ese lado, por toda parte. Entonces le aplicamos ahí, esperamos que seque un poco y vamos a aplicarle a esas dos a ver cómo nos queda. Bueno, de esa manera entonces, después de haber aplicado lo último que eran los gemelos, nos quedó el brillo así. Debemos esperar unas 2 o 3 horas para que esto seque dependiendo del sol que esté haciendo o del calor que esté haciendo, para poder entonces ahí sí llevarlos a la mesa y disfrutar con ellos así. Así que a cada uno de ustedes espero que les haya gustado y un brindis por cada uno. Dios les bendiga y chao chao.